Muy buenas noches. Esta noche vamos a concluir el tema que hemos estado debatiendo toda esta semana, todo lo relacionado con el Plan de Bienestar, Economía y Empleo, presentado el domingo pasado por el presidente López Obrador. Ha habido muchas reacciones al respecto. Hoy concluimos este debate con nuestra mesa de los jueves. Saludo de manera remota, en la sana distancia, a Ana Laura Magaloni. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, Leo. Buenas noches. Luis de la Calle, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Buenas noches, mucho saludarte. Y Sabino Bastidas. Sabino, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Todos se ven muy bien, hay que decirlos. Maravilloso, ya vamos mejorando aquí en la sana distancia. Es el maquillaje, Leo. Es el maquillaje, se están maquillando solos en su casa. Voy a seguir yo ese consejo. Bueno, yo creo que lo más importante el día de hoy es pues esta decisión del gobierno del presidente López Obrador de pararse y salirse de las negociaciones de los países productores del petróleo, tanto los que están en la OPEP como los que están fuera de la OPEP. Estos países intentaban llegar a un acuerdo para bajar la producción petrolera y subir así el precio del petróleo, pero pues yo creo que inexplicablemente Rocío Nale, la secretaria de Energía, se levantó de la mesa y pues las redes se han inundado de todo tipo de críticas al gobierno mexicano por no ser, en este momento, por no ponerse de acuerdo con los países petroleros. Luis, ¿cómo explicamos esto? Bueno, yo creo que la explicación está relacionada con la explicación de la falta de un programa para atender la crisis del coronavirus. El presidente de la República piensa que no hay proyecto más importante en México en su historia que la 4T, y todo lo que no esté relacionado con la 4T y con las 25 prioridades del presidente son un distractor y por lo tanto deben ser rechazadas, a pesar de que las circunstancias cambien radicalmente. La crisis del coronavirus en la parte sanitaria y en la parte económica es probablemente la crisis más grande que hemos tenido en décadas. Entonces esta idea de que no es necesario cambiar pues es un poco ingenua y probablemente contraproducente y puede ser incluso negligente. Y hoy lo vimos en las discusiones en materia de petróleo. O sea, en México tenemos una idea de que el Pemex va a producir 1.9 millones de barriles al día en 2020, cosa que no va a suceder. Estamos ahorita en 1.7 más o menos, ¿no? Un poquito por debajo, ¿no? Y se pedía a México que hiciera un recorte con el resto de los países. O sea, ir a una reunión donde se va a discutir recortar el petróleo sin tener una idea si se puede recortar y sin haber consultado con el presidente de la República, que tiene una opinión de que no se puede recortar porque se requieren los ingresos petroleros, a pesar de que el impacto en el precio que eso tiene, pues es un poco ilógico. Ahora, parece que al final del día, en los últimos minutos, antes de que empezara el programa, México se sumó al acuerdo. Y de cualquier manera, un acuerdo que en el fondo no tiene ningún costo, porque cortar 100,000 barriles de México al día es una cosa que de cualquier manera va a suceder por dos razones. Una, porque no vamos a producir 1.9, tampoco vamos a producir 1.7 millones de barriles. Y además, a estos precios, es mejor que no los produzcamos, porque una parte importante de esa producción implica pérdidas, por más que se refine en México. De hecho, si se refine en México, implica todavía pérdidas adicionales. Entonces, este fenómeno, como el discurso del domingo, creo que reflejan la idea de que la cuarta transformación es la única prioridad que puede seguir el gobierno, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, y eso creo que es muy desafortunado porque las circunstancias con el coronavirus han cambiado radicalmente y lo que va a enfrentar el país no tiene presente en la historia y por lo tanto requiere medidas también sin precedente. Sabino, ¿cómo la ves tú? Mira, el hombre de los buenos diagnósticos en esta ocasión tuvo un muy mal diagnóstico. La verdad de las cosas es que la presentación de la visión económica del presidente ha dejado mucho que desear.
no estamos entendiendo la magnitud de la crisis que se viene y realmente México está en condiciones muy desfavorables y tiene muchos focos rojos para enfrentar esta crisis. No solamente veníamos de un 0% de crecimiento económico y con la expectativa del 0% en el 2020, esta caída en los precios del petróleo que nos pega de manera clara a los ingresos del gobierno federal. Hay que apuntar 2 o 3 focos rojos muy importantes en el corto plazo. La caída en las exportaciones hacia los Estados Unidos por la contracción de la demanda es un fenómeno que no es de un día, ni de una semana, ni de un trimestre. La caída en el empleo en los Estados Unidos va a tener un impacto muy fuerte en el corto y mediano plazo, porque es una caída en el empleo formal e informal, en el envío de remesas. Es decir, se está incubando un escenario muy difícil para México. El petróleo no es la solución, nos coincide con una crisis petrolera de esta magnitud y además nos convertimos en un país que no reacciona rápido y que no tiene soluciones a estos problemas. Yo creo que la primera decisión, evidentemente, la primera política económica es enfrentar la crisis sanitaria. Pero yo creo que todos los actores, incluyendo al presidente López Obrador, debemos entender que este no es un día, no es un evento, sino un proceso. Percibo en muchos actores, analistas, en muchos líderes en el mundo, la sensación de que esto es un asunto como si fuera un shock económico al que hay que salir a reaccionar al día siguiente que concluye el shock económico. Este no es un 11S. Tenemos un 11S todos los días en Nueva York para dar una idea de la proporción y de la magnitud que esto significa. Esto significa miedo, esto significa desconfianza y tenemos que aprender todos a hacer las cosas de manera distinta porque esto no se va a acabar hasta que tengamos una vacuna enfrente. Y reaccionar sin entender el mundo, reaccionar sin la sensibilidad, puede llevar a México y al presidente López Obrador, esto es muy fuerte, a que un presidente que quería sacar a los pobres de la pobreza puede ser el sexenio de mayor generación de pobres en la historia moderna de México. De ese tamaño es equivocarse en las políticas económicas, en las políticas sanitarias, en no alinear al gobierno, en no unir a la sociedad en torno a un proyecto. De ese tamaño es el reto. Doy 2 datos rápido para seguir con la conversación. Uno, Estados Unidos publica sus datos de desempleo. Ya van en las últimas 3 semanas 16 millones de estadounidenses que han perdido el empleo en 3 semanas. Durante la crisis del 2008-2009, a lo largo de todo ese periodo, esa crisis, se perdieron 8 millones de empleos. Es decir, en 3 semanas en Estados Unidos ya se perdieron el doble que en 2008 y 2009. Y otro punto importante es que los empresarios están emplazando al Congreso a hacer un acuerdo general ante la negativa del presidente de escuchar sus propuestas. Ana Laura. A mí me parece esto lo más importante. ¿Cómo podemos ponernos de acuerdo y generar propuestas que nos hagan menos rudo el golpe? ¿Cómo podemos frenar la pérdida de empleos? ¿Cómo podemos rescatar a las pequeñas y a las medianas empresas, que son las que precariamente viven en la formalidad y gracias a ellos se pagan impuestos, contribuciones, etcétera, que sirven a la vez para nutrir los programas sociales y de los más desfavorecidos? O sea, a mí lo que me parece que no debemos de renunciar, a pesar de que el presidente no lo quiera hacer, es a la posibilidad de lograr rápido acuerdos entre empresarios, entre trabajadores, entre quien provee la materia prima, quien la trabaja, quien arrenda, rápidamente acuerdos para que esto no se frene de la forma en la que se va a frenar. Algo de lo que está pasando es que la mayoría de las empresas están hoy no son esenciales, están paradas y no sabemos cuántas de ellas van a volver a arrancar cuando esto pueda volver a arrancar. Pero si pueden volver a arrancar es que pudieron renegociar sus contratos de arrendamientos, los sueldos que les pagan a los trabajadores, su contrato con el banco. Si eso no se hace rápido, eso sí se va, pero de picada y al hoyo.
Entonces yo lamento mucho que el presidente no haya tenido liderazgo en este momento, pero sí creo que es posible que los gobernadores, que los empresarios, que nosotros, que hagamos un acuerdo porque esto no se vaya al agujero. O sea, ¿cómo podemos hacer para que los gobiernos locales tomen algunas de estas iniciativas y no se destruya el empleo en México? Porque lo que viene para México es una tragedia. O sea, es de nuevo ver a miles, como dice Sabino, miles y millones de personas en la pobreza, en los niveles que ya habíamos dejado, digamos, todavía súper insatisfecho, todavía un país muy injusto, pero que se pierda de tajo por malas decisiones y las pequeñitas y las medianas empresas y esas que se van, me parece un dolor que no podemos permitir los que estamos aquí. Y los empresarios y los gobernadores y los legisladores, o sea, debemos de poder lograr un acuerdo que permita salvar lo que se ve así como si me hubiera metido en una cápsula del tiempo y ya sé que viene un trancazo y todos los días me levanto pensando de qué tamaño va a ser el trancazo, que todavía no lo logramos ver. Luis, duele muchísimo. Sí, no, sin duda, Ana Laura. Luis, 2 millones de dólares la política fiscal en Estados Unidos y hoy se habla de que se quedaron cortos, de que han reaccionado tarde, se habla ya de un nuevo paquete de rescate en el Congreso de Estados Unidos ante esta cifra espantosa del desempleo. El Congreso de Estados Unidos también está liderando ahí el asunto, los gobernadores, etcétera. ¿Es posible? Te diría, tú que has estado en la Administración Pública Federal, ¿es posible sacar un acuerdo de esta naturaleza sin el liderazgo del presidente López Obrador? No, se requiere el concurso del presidente. Por cierto, Leo, yo no puedo escuchar a Sabino, entonces a lo mejor voy a decir algo que quizás Sabino ya haya dicho, pero el programa que anunció el presidente el domingo es 1.5% del PIB, pero cuando analiza uno rubro por rubro, de ese 1.5, son créditos a los funcionarios públicos, que son el único grupo que no va a sufrir ni desempleo ni recortes en sus salarios. O sea, el único grupo de todo el país que no requiere créditos, a esos le van a extender crédito. Y después créditos a la vivienda a través de Foviste e Infonavit, que podrían ser muy útiles cuando termine la crisis, pero no durante la crisis. Durante la crisis nadie va a construir y nadie va a comprar vivienda ni hacer proyectos de vivienda. Entonces, de ese 1.5 del PIB, 0.9, que son estos dos créditos, no sirven. Y después tienes una parte importante que es capitalización de Pemex, que no tiene nada que ver con un programa contracíclico, y otros programas que según el presidente van a producir 2 millones de empleo, cosa que no se va a dar. México, si nos comportamos, y quizá Miguel Sekeli te lo diga al rato, si nos comportamos como 2009, lo que debemos esperar es que en México es una destrucción de 1.7 millones de empleos, de los cuales 800,000 en el IMSS. Ya perdimos en el mes de marzo 346,000. Entonces esta idea que se tiene de que esto es transitorio y que es un pequeño bache en el camino y que comparado con la visión histórica de la 4T, que es una cosa de siglos, esto no importa, está profundamente equivocada. O sea, esta es una crisis que va a definir y redefinir no solamente el presente de México, sino también su futuro. Y entonces se requiere el concurso de todos. Como bien decía Ana Laura, lo más importante es que los actores nos pongamos de acuerdo para que si pausamos la economía por razones sanitarias, y por cierto, en la parte sanitaria estamos también mal preparados, también debemos pausar los cobros, porque no es posible que se siga cobrando igual si no se tienen ingresos. Y el principal cobrador en el país es el gobierno. Entonces, el gobierno también debe poner de su parte, no para condonar, no para perdonar, sino para diferir algunos pagos, de tal suerte que las empresas que no tengan y las familias que no tengan suficiente liquidez puedan pasar estos meses, que van a ser meses muy difíciles. Bueno, permítanme, voy a hacer un corte rápido para restablecer la comunicación entre Sabino y Luis para que se puedan escuchar.
Ni modo, nos estamos adaptando a las nuevas realidades de la sana distancia, de la tecnología, y bueno, estas cosas suceden, pero hacemos una pausa y regresamos con Ana Magaloni, Luis de la Calle y Sabino Bastidas en un momento más. Seguimos en nuestro debate con Ana Laura Magaloni, Luis de la Calle, Sabino Bastidas. Estamos analizando el proyecto de rescate, o bueno, no se llama rescate, el proyecto económico de Andrés Manuel López Obrador para esta crisis sanitaria del COVID-19. Sabino, ¿se puede llegar a un acuerdo? Dice Luis que no se puede llegar a un acuerdo entre las fuerzas económicas sin el concurso del presidente. Pero bueno, pues están tratando, por lo menos los empresarios, llamando al Congreso y a los gobernadores para hacerlo. ¿Tú cómo lo ves? Mira, evidentemente el actor más relevante en este momento está siendo el Estado en todos los países. No podemos suponer que el jefe de Estado se mantenga al margen de este acuerdo y menos jugar a las vencidas y estar todavía con un discurso de confrontación de parte del presidente, cuestionando las críticas de sus adversarios y pensar que solamente vamos a poder con los niveles de gobierno subnacionales sacar adelante una crisis de esta magnitud. Yo creo que hay que tratar de mover la discusión y la conversación a una lógica en la que esto va a durar mucho tiempo. Hasta que no escuchemos que alguien da la noticia de que existe una vacuna disponible de manera masiva, vamos a vivir en esta crisis. Y la historia de las pandemias exige un aprendizaje y exige que reaccionemos muy rápido, con una enorme visión de futuro, sin nostalgia, sin dolor por la condición perdida de la economía anterior. Necesitamos adaptarnos a una nueva normalidad, y esa nueva normalidad es anómala. No necesariamente esta crisis se resuelve en estas decisiones. Pongo un escenario. ¿Qué pasa si no vamos a salir a la calle de un día para otro? Vamos a ir saliendo gradualmente. ¿Qué pasa si un porcentaje de la población que no se ha enfermado se empieza a enfermar y volvemos a tener una segunda ola o un rebrote de la epidemia? Nos vamos a volver a confinar y vamos a tomar las decisiones que de manera sanitaria hay que tomar. El confinarnos ha sido la solución de corto plazo mientras conocemos al virus. Muy bien, ¿qué vamos a hacer económicamente si en lugar de tener un periodo de restricciones 3 o 4 semanas, son 2? Es decir, tenemos que tratar de ir generando los instrumentos para vivir en esta condición de manera anómala en un mediano y largo plazo. Hay soluciones, no hay balas de plata, pero hay mecanismos que nos empiezan a acercar a una idea. Por ejemplo, ¿qué pasa si empezamos a hacer pruebas y tratamos de confinar a los enfermos que detectamos? El debate entonces es cómo conseguimos mejores pruebas, más pruebas por cada 100,000 habitantes, y que la gente que pueda estar afuera esté segura y podamos confinar solo a los enfermos. ¿Cómo podemos aprovechar en brigadas, en los hospitales, a las personas que ya se enfermaron y que teóricamente ya superaron a la enfermedad y pueden tener un rol de mayor libertad? Y pensar en nuestra economía individual, familiar, empresarial y nacional, en que esto requiere una carrera de fondo. No es una carrera de velocidad de 100 metros, es una carrera de fondo de muchos kilómetros, es un doble maratón y tenemos que estar preparados para eso. Entonces, sin el Estado, sin la unidad, evidentemente los países que no sepan reaccionar ante lo nuevo van a tener muchos problemas. El último momento que vivimos una condición así los mexicanos, que fue la Segunda Guerra Mundial, que además no entramos de lleno a esa escena, 1942, la escena de inicio de esa decisión
fue ver al presidente de la República con todos los expresidentes de la República de aquel entonces, y mira que había enemistad en ese momento, y mira que había enojo entre Calles y Cárdenas, entre los Abelardo L. Rodríguez, de la Huerta, y ahí estaban todos, y fue capaz de convocar a la unidad nacional. En este momento no es una verdad de perogrullo, se requiere unidad nacional, se requiere liderazgo, y se requiere del Estado, que es sin duda el que en este momento tiene que echar mano de sus recursos para activar políticas contracíclicas, ojo, no en este evento, sino quizá en varios momentos. Desde luego. Escuchemos la buena noticia de una vacuna. Ana Laura, desde luego las empresas, frente a la falta de apoyos y de políticas públicas por parte del Estado, están reaccionando. Están llegando a acuerdos con sus arrendadores, están llegando de acuerdo los arrendadores con los arrendatarios, están llegando de acuerdo a acuerdos con sus trabajadores, con sus proveedores. Eso ya está ocurriendo, Ana Laura. Ya las empresas, ante la realidad de que se fueron muchas a cero sus ingresos, ya están llegando a acuerdos con las cuentas por cobrar que tienen, salvo el gobierno. Pero pues la realidad va a ser, aunque diga el presidente yo no los puedo diferir los impuestos, pues la verdad es que se les va a caer la recaudación y va a venir una cascada entonces de pagos, de impuntualidad de los contribuyentes al Servicio de Administración Tributaria. ¿Qué va a hacer el Servicio de Administración Tributaria? Entiendo que hasta los juzgados están cerrados hasta ahorita. Sí, Leo, a mí me parece que eso que tú dices, que ya están llegando a acuerdos, quien más rápido puede llegar a acuerdos es quien mejor está preparado, quien mejor tiene asesores legales, quien más dinero tiene para negociar, pero yo sí veo a muchísimas empresas chiquitas bien atoradas con este tema. El del estudio del yoga, el de la lonchería de junto, el que vende la... Ellos no han llegado a esos acuerdos y por eso me parece que los gobernadores pueden hacer algo importante ahí para desatorar el mundo de las relaciones contractuales en momentos de imposibilidad. Y al fisco, pues al fisco no va a poder cobrar. Mientras que no haya dinero en los contribuyentes, no puedes cobrar. Nadie puede estar obligado a lo imposible y se vendrán innumerables litigios. Por eso es absurdo. O sea, a donde vamos encaminados es al peor de los mundos. ¿Para qué intentas hacer efectivos los impuestos si de todas formas no van a poder pagar? No van a poder pagar. Mejoras un punto. Sí, nadie puede pagar si no tiene. Sí. Entonces, ¿por qué no pensamos en qué cosas harían para que todos pudiéramos pagar lo antes posible las deudas que tenemos en fisco? No que estas reglas se establecen fijas, rígidas, sin ninguna movilidad. Eso va a tronar a más y a más y a más empresas. Entonces yo sí creo que se puede hacer algo desde el ámbito local. Coincido con Sabina y con Luis de la Calle que lo ideal fuera la unidad nacional. No la tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Esa es mi pregunta. Ya el presidente se pronunció, va a ir por ahí. ¿Qué podemos hacer frente a ese escenario? Y yo creo que hay que explorar otras opciones porque quedarnos con los brazos cruzados me parece que es la receta para el peor desastre. Yo creo que los gobernadores todavía tienen margen, que veamos qué pueden hacer los legisladores, y no es como en la convocación al plan nacional, pero quizá podamos sacar algunos planes locales exitosos para salvar empleos, punto, para que no se derrumben nuestros poquitos empleos del lado formal de forma así completa. Y tiene razón Sabino que es un juego de repetitivo y largo, pero te equivocas al principio y tus posibilidades de seguir jugando el juego con éxito van disminuyendo. Entonces, equivocarnos al inicio del juego con que vale gorro los empleos que se pierdan, ese sí sería una pésima entrada a algo que ya es incierto, que coincido con Sabino, va a ser mucho más largo de lo que creemos y que todavía no nos imaginamos bien cuáles van a ser todos los impactos que va a tener esto en la vida de nosotros, en la forma en la que concibamos el mundo antes y después de este episodio. Desde luego. Pero lo cierto es que yo estoy preocupada porque hoy no estemos haciendo lo que podríamos tratar. Hoy me metí a la página del gobierno de Argentina para ver qué está haciendo con los empresarios. Bueno, los invito a ver. O sea, hay un programa para
ayuda a pagar los sueldos, para que si debes dinero lo vayas compensando con cuotas hasta de 120 meses. Si necesitas asesoría legal te la prestan. O sea, Argentina cuidando todos sus empleos formales. Lo mismo vi en Colombia y voy a seguir haciendo ese recorrido en América Latina, porque yo creo que algunas de esas cosas sí se pueden hacer desde el ámbito local. Ya sé que no es el mundo ideal, pero es el que le tocó a México en este momento. Bueno, tenemos que ir concluyendo, Luis. Por cierto, aquí tengo que agregar que uno de los desarrollos también de esta semana es que el presidente dijo que le va a pedir ayuda al presidente del Consejo Coordinador Empresarial, a Carlos Salazar, para que convenza a, creo que son 15 empresas que deben 50,000 millones de pesos de impuestos para que los paguen. Así estamos, Luis. ¿Cómo concluir esto? Sí, bueno, no sé si sirve el audio, Leo, porque me quedé sin audio, pero quizá me escuchen a través de la computadora. Te escuchamos, te escuchamos. Sí. Mira, yo creo que sin el concurso del presidente de la República no es posible enfrentar esta crisis. El gobierno no toma en serio la crisis si sienten que el presidente de la República no la toma en serio. Entonces, no vamos a tener las decisiones correctas en los hospitales, vamos a poner en riesgo a las enfermeras, enfermeros, camilleros, doctores del IMSS, del ISSSTE y otros hospitales, si el presidente no manda la señal de que esto es una cosa de una importancia mayúscula. Nos vamos a meter en un problema insoluble con Estados Unidos por no haber escogido los sectores esenciales en coordinación con Estados Unidos. Y no se hizo de esa manera. Entonces, se requiere el concurso del presidente. Que el presidente le pida al sector privado que le ayude a cobrar los impuestos, me parece a mí una muy mala idea. Me recuerda un poco cuando en la toma de posesión en la plancha del Zócalo, le dijo a las madres de los delincuentes que les pidieran a sus hijos que no delinquieran. Si hay mexicanos, empresas, personas físicas o morales que están evadiendo impuestos, deben ser perseguidos y potencialmente encarcelados. Pero no es una cosa de buena voluntad. Ahora, si se están cumpliendo y el gobierno, hay una diferencia técnica en el gobierno, eso se dirime en tribunales y no se dirime a través de presión, ni mucho menos extorsión a través de las mañaneras. Así es. Gracias, Luis. Adelante, Sabino, un último comentario. Es la hora del Estado. Evidentemente, la gran reflexión es con qué Estado es capaz cada país de enfrentar esta crisis. Y no es el Estado solamente para la recaudación, que es muy importante, clave para el tema sanitario, es fundamental para la reactivación económica, pero hay que tener en cuenta los riesgos que puede tener para la gobernabilidad, para la estabilidad, el hecho de que las personas estén desesperadas con su futuro y con sus condiciones. No tener soluciones, no tener salidas coordinadas desde el Estado, con imaginación, con coordinación con los empresarios. Es el peor momento para tener la relación que está teniendo López Obrador con los empresarios. Hay que hacerle un llamado al presidente López Obrador que entienda, porque se necesita su liderazgo y se requiere la presidencia de la República que tenemos, que entienda que si se equivoca en este momento, se va a convertir en el presidente de la República que más pobres puede arrojarle a este país. De ese tamaño es. En esto o nos salvamos todos o no se salva nadie. Es el peor momento para tener una visión de gobierno facciosa. Es el peor momento para fustigar a los conservadores. Y es muy desafortunado decir que una crisis de este tipo nos cae como anillo al dedo. Sí, eso proyecta mucho de lo que está sintiendo el presidente y proyecta mucho de la animadversión de otros actores. Tiene que haber prudencia y tiene que haber imaginación y tiene que haber inteligencia, porque es el momento y es la hora del Estado y de las nuevas reglas del Estado. Qué lástima en un gobierno de izquierda estarle pidiendo que el Estado actúe. Ana Laura, gracias, Sabino. Ana Laura, un último comentario. Sí, yo creo que también, así como es el momento del Estado, es el momento de la imaginación y el arrojo y aprender nuevas maneras y buscar otros caminos y encontrar soluciones, porque el tic-tac del reloj es bestial. Y en esto sí cuenta lo que haces a cada minuto, no solamente es el final, es un juego largo, pero sí, que los resultados van a estar determinados por lo que estamos haciendo ahorita.
Ahorita es cuando se frenó la economía y ahorita es cuando tenemos que reaccionar. Y si no es a través de los mecanismos conocidos, inventemos, atrevámonos, desafiemos, porque si no, pues lo peor que podemos estar haciendo es quedarnos viendo cómo nos vamos a estrellar o a caer por el precipicio. Pues es que los vacíos, Ana Laura, los vacíos de poder siempre se llenan, ¿no? Por cierto, vi unas fotos que me mandó, bueno, ya no les voy a decir quién me lo mandó, pero uno de nuestros colaboradores, de las despensas que está distribuyendo el cártel del Golfo allá en Tamaulipas a la gente con menos recursos en este preciso momento. El cártel del Golfo. Digo, ante la falta de Estado, Sabino, pues pasan este tipo de cosas. Gracias Sabino, gracias Ana Laura, gracias Luis de la Calle. Gracias, los veo vía remota, al parecer la semana que entra y pues quién sabe cuánto tiempo más. Voy a hacer una breve pausa. Va a estar con nosotros el doctor Antonio Lascano, científico. Yo le quiero preguntar, Antonio, ¿qué está haciendo la comunidad científica internacional para encontrar la vacuna, para encontrar las medicinas para curar el COVID-19? Regresamos.